Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a seguir con el análisis de lo que son los transistores BJT. Por cierto, en el video anterior yo dije que había un circuito que se llamaba, una configuración que se llamaba configuración por polarización del emisor. El nombre correcto de esa configuración se llama configuración por polarización fija. Polarización fija. En este video lo que vamos a estar haciendo es resolviendo problemas. Vamos a resolver unos cuantos problemas con respecto a lo que es esta polarización fija. Vamos a recordar entonces cómo trabajaba la polarización fija. Tenemos una fuente. Esto va a llamar VBB, que se conecta a una resistencia que se va a llamar RB. Luego esta resistencia viene, la dividimos en dos. Y esta parte se conecta directamente a tierra, que para nosotros se llama tierra, pero en realidad es una referencia. Y esto se va a llamar RC, de colector. Listo, esta es la polarización fija. Ya habíamos hecho otros análisis. Por ejemplo, aquí sabíamos que este es el colector, esto era el emisor, que esto era la base. Que si hacemos el análisis correspondiente, aquí podemos obtener IB. Y que aquí podíamos obtener también lo que era el VCE. Vamos a obtener estos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es ir recordando cositas. Por ejemplo, que IC es igual a beta por IB. Luego, lo demás es aplicar análisis de mallas y todo sale. Entonces, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, también se me olvidó aquí colocar esto. VCC. Ok. El primer ejemplo que vamos a ver dice lo siguiente. Ok, estos ejemplos son sacados del libro Boylestad, que se llama Teoría de Circuitos, edición 10. Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Dice, determine lo siguiente para la configuración de la polarización fijada en la figura 4.7. Ya les enseño cuál es la figura. Ok, aquí tenemos, vamos a hacerlo grande para poder analizarlo mejor. Tenemos aquí el circuito y nos dicen que hay que averiguar IBQ y ICQ. Lo primero que vamos a ver en este tipo de ejercicios que pueden salir acá es lo siguiente. Veamos que nos pone aquí unos capacitores. ¿Qué ocurre cuando hay unos capacitores que ya a usted le da miedo porque eso no está en los circuitos? Y en estos circuitos de aquí atrás no lo vimos. De hecho, en los videos que hemos visto atrás, no vimos nada con capacitores. Pues aquí va la explicación. Estamos trabajando con corriente o corriente directa. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos capacitores nosotros los podemos ver como lo que son impedancias en CA. ¿Qué ocurre con las impedancias? Ocurre lo siguiente, vamos a hacer la explicación acá. Las impedancias para los capacitores vienen dadas de esta forma. 1 entre W por el capacitor por J. Nosotros recordamos eso de CA. Entonces, ¿qué ocurre? Recordamos que W es igual a 2pi por F. F viene de frecuencia. Pero ocurre lo siguiente. Ocurre que en corriente directa la frecuencia tiende a ser 0. O es 0. Eso ocurre solamente en corriente directa. En corriente alterna, ¿qué ocurre en corriente alterna? Que eso tiende a ser infinito. Sí, tiende a ser infinito. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. ¿Qué pasa si la frecuencia es 0? Pues que esto tiende a ser 0. Entonces, como eso tiende a ser 0, esto queda de la siguiente forma. 1 entre 0 por C por J es toda 0. Y esto tiende a ser infinito. Entonces nosotros recordamos que cuando una resistencia tiende a ser infinito, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el circuito está abierto.
está abierto. Entonces, ¿qué significa eso? Que donde hay un capacitor, en corriente directa vamos a tener algo abierto. En cambio, ¿qué sucede si esto fuera corriente alterna? Entonces, perdón, no dije nada. Usando el mismo análisis tendríamos que XC es igual a 1 entre infinito, perdón, entre 0. Y es, no, 1 entre infinito. Y esto tiende a ser 0. ¿Qué pasa cuando hay una resistencia que es igual a 0? Es porque hay un corto. Cuando no hay resistencia hay un corto. Entonces con eso nos damos cuenta que en alterna lo que tenemos es un corto. Eso nos va a servir para la parte de alterna cuando lo empecemos a ver. Ok, tenemos ahí el primer análisis. Entonces, una vez teniendo eso, podemos montar el circuito de una manera que lo entendamos. Entonces vamos a montarlo acá de la manera que nos sirva mejor para entenderlo. Por lo tanto, vamos a ir montamos esta resistencia acá. Vamos a poner que esto vale 12, que es lo que nos están indicando acá. Bueno, más 12 voltios. Eso yo, otra forma de ponerlo de la siguiente manera. Simplemente ahí eso lo separo. Y esto lo pongo como 12 voltios. Esta va a ser RB, que vale 240. Esto lo ponemos acá y acá no ponemos nada, no hace falta poner esto, se desaparece simplemente. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Aquí viene y aquí está el capacitor. Eso lo tiramos para allá y esto lo tiramos para allá y vean que está conectado a lo que es tierra. Acá venimos, ponemos la otra resistencia que es de 2,2 kilo ohmios y esto viene y se conecta a lo que va a ser otra vez la misma fuente. Vea que los dos comparten la misma fuente, tanto la base como el colector. Significa que esta fuente acá va a valer exactamente lo mismo, 12 voltios. Ok, ya tenemos algo que se nos hace un poco más fácil de entenderlo, porque es igual a lo que hemos visto en los ejemplos. Entonces vamos a empezar, vamos a ver qué nos pide el ejemplo. El ejemplo nos pide averigüe IBQ y ICQ. Entonces para averiguar eso, vamos a averiguar primero IB. También vea que nos dan una pista que nos dice también que B vale 50, beta vale 50. Entonces vamos a hacer el análisis de lo que es la malla. Por aquí sale la corriente. Esta corriente se viene, pasa por acá. Recordamos que aquí está VB y aquí está VE. Esto se viene por acá y termina acá. Entonces si hacemos esa malla, vamos a tener una malla que nos da lo siguiente. Dice que menos 12. Hagámoslo primero con álgebra. Hacemos álgebra. Recordamos por álgebra que esto es menos VBB más voltaje que hay acá, que va a ser RB por IB más, estamos en la parte A, el voltaje que hay acá, que recordamos que es voltaje BE, igual a 0. Hacemos el despeje para obtener IB. Entonces cuando hacemos el despeje obtenemos lo siguiente: IB es igual a VBB menos VBE, todo esto dividido entre RB. Excelente, ya tenemos esto. Entonces vamos ahora a sustituir datos. Sustituimos datos y tenemos que 12 voltios menos 0,7. Recuerden que VBE siempre va a valer 0,7, lo dijimos en videos anteriores. Y esto lo vamos a dividir entre RB, que ¿cuánto vale? 240 kilo ohmios. ¿Cuánto va a valer IB? Pues cogemos la calculadora y hacemos el análisis. 12 menos 0,7 dividido entre 240 exponente 3, eso nos da 47,08 microamperios. 47,08 microamperios. Excelente, ya tenemos el valor de IB, que es una de las cosas que nos están pidiendo.
Ahora, nos dice que averigüemos IC. Si recordamos, IC se calcula de la forma IB por beta. Entonces, lo aplicamos. 47,08 microamperios lo multiplicamos por beta, que ¿cuánto vale beta? 50. Entonces, ¿cuánto vale IC? En lo que habíamos obtenido por 50, 2,35 miliamperios. Y ya tenemos lo que vale IC. Siguiente dato que nos están pidiendo. Vamos a ver, ya resolvimos lo que fue la primera. Vamos a ver qué nos dice la segunda. Averigüe el valor de VCE. Entonces, vamos a ver cómo se mueve la corriente desde la otra malla. Desde la otra malla se mueve en esta dirección. Recordamos aquí que aquí está VC y que esto que hay acá se le conoce como VCE. Entonces, sigamos viendo cómo se mueve esa corriente. Se mueve en esta dirección. Entonces, para la B vamos a hacer el análisis, ese análisis que hay que hacer ahí. Entonces ponemos B es igual a, si hacemos la malla tenemos menos VCC más, pasamos aquí por este lado, que es por esta resistencia, tenemos un voltaje de resistencia que va a ser IC. ¿Por qué IC? Porque la corriente que hay en la parte del colector. Entonces IC por RC más este VCE, que es lo que sigue, VCE igual a 0. Necesitamos VCE. ¿Cuánto vale VCE? Despejamos. VCE es igual a VCC menos IC por RC. Cambiamos datos y tenemos que 12 menos IC. ¿Cuánto vale IC? Vale 2,35 miliamperios. ¿Cuánto vale RC? 2,2K. Cuando resolvemos eso, obtenemos que VCE es lo mismo que, dámoslo, 12 menos 2.35 exponente menos 3 por 2.2 exponente 3. Eso nos da 6,83 voltios. 6,83 voltios. Ya obtenemos el valor de la parte B que nos están pidiendo. Parte C, vamos a ver qué nos dice la C. Obtenga VB y VC. Entonces obtengamos VB y VC. Ok, parte C. Dice que obtengamos VB y VC. Ok, esta parte es más sencilla por lo siguiente. Ocurre esto. Tenemos algunos datos que son, por ejemplo, VCE, que es lo mismo que voltaje en C menos voltaje en E. Tenemos voltaje en VE, que es lo mismo que voltaje en B menos voltaje en E. Y además sabemos que VBE es lo mismo que 0,7 voltios. Ahora sí, ¿qué ocurre? Veamos acá que en VE no hay ninguna resistencia. ¿Qué ocurre o qué sucede cuando no hay ninguna resistencia en la parte del emisor? Que VE inmediatamente se convierte en 0. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos VCE y VCE es igual que VC menos 0. Entonces significa que VCE es lo mismo que VC. Por lo tanto, VC es igual a 6,83 voltios. Muy bien, ya tenemos VC. Ahora sí nos toca obtener VB. ¿Qué ocurre? Que VBE, sabemos que eso vale, que es lo mismo que VB menos VE, pero VE vale 0. Entonces VBE es lo mismo que VB. ¿Y cuánto vale VBE? Hemos estado viendo que vale 0,7 voltios. Por lo tanto, ya tenemos el valor de eso. Opción C, lista. Última, nos dice cuánto es el valor de VBC. Pues ya tenemos, recuerden que hagámoslo acá. VBC es lo mismo que poner VB
menos VC. Por lo tanto, VBC va a ser lo mismo que VB, que ya lo teníamos, era 0,7 voltios, menos VC, que son 6,83 voltios. Si hacemos esa operación, vamos a obtener que VC tiene el valor de, a ver, 0,7 menos 6,83, un valor de 6,13, negativo, menos 6,13 voltios. Y con eso el circuito y el ejercicio está resuelto. De lo que es la configuración por polarización fija. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios. En los siguientes videos vamos a estar resolviendo unos 2 o 3 ejercicios más sobre este tema para quedar bien claros. Y continuamos con lo que sigue en lo que es el análisis de transistores. Muchas gracias.